Lo segundo, te traigo a propósito de la elección de Brasil. Sí. Se conoció unos días antes un estudio bastante interesante de la consultora Ipsos que hizo en 28 países de Asia, de Europa, de América Latina, una encuesta, ¿sí?, con las mismas preguntas, viendo cuáles son los problemas, las opiniones y obviamente los contrastes que existen. Y en esa gran encuesta nosotros lo que hicimos fue separar los datos de Brasil y de Argentina y los parametramos con lo que es la ponderación de todo el mundo, los problemas. Pero básicamente para ver, viste que ahora a raíz del fenómeno de Bolsonaro, del presidente electo de Brasil, bueno, muchos analistas están haciendo foco en qué podría pasar en Argentina con tanta cercanía política y si existen algunas condiciones similares y podría haber una situación de estas características, y tiene que ver un poquito, que después vamos a echar un párrafo con respecto a la encuesta que estás haciendo hoy por el tema de la gendarmería, que mucho también hay que entender, y lo digo yo, que me dedico a esto, para qué sirven las encuestas, porque una encuesta mal leída puede llevarnos a una mala interpretación y a tomar malas decisiones, de gobierno, sobre todo en países como los nuestros que tienen antecedentes de situaciones feas de las cuales hay que aprender. Pero después charlamos sobre eso. Pero lo primero que te quiero mostrar es esta encuesta. Mira qué inmensa la encuesta. Está hecha en todo el mundo. 20.787 casos online. Son 28 países, fíjate, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, bueno, en Japón, Estados Unidos, Serbia, Arabia Saudí, bueno, Corea del Sur. Bueno, todos los países que están pintados con algún color y que tienen un puntito son los lugares donde se hizo esta encuesta, que insisto, se utilizó el mismo cuestionario para ver los contrastes que existen. En la placa que sigue vas a ver dos datos. Un dato general sobre la primera pregunta que le hizo esta consultora Ipsos, que es internacional y trabaja en todo el mundo, y que le preguntó, ¿diría que las cosas en su país van en buena dirección o van por mal camino? Esa fue la pregunta que le hicieron. Ellos que hicieron, con todas las preguntas del mundo, ponderaron en función del peso de cada país y primero sacaron este dato. Este es un promedio mundial, sería. Del mundo. En el 40% de los países del mundo, los vecinos de esos países consideran que las cosas van por buen camino. 40%. Y en el 60% van mal. Claro. Ojo con este dato. ¿Sí? Hay un malestar en general, en el mundo, en los países, con las direcciones de sus respectivos países. ¿Y cómo está esto entre Argentina y Brasil? Que es el contraste que queremos hacer para ver si existen climas o condiciones parecidas en ambos países. Fíjate. En Argentina respondieron a esta pregunta que el 32% va por el buen camino y el 68% va por mal camino. Es decir, casi 7 de cada 10 argentinos respondieron de que la Argentina está yendo por mal camino. Ahí podríamos hacer una salvedad, que en este caso ya hay un gobierno y en el Brasil todavía no estaba. Acá estaban eligiendo. Acá está terminando el gobierno de Temer. Que reemplazó a Dilma Rousseff en un proceso que está cuestionado políticamente, etcétera. Pero que llegaron los brasileros con esta situación o con este diagnóstico en lo que significa la orientación de Brasil. El 88% dijo que la orientación en Brasil estaba mal. En ambos países existe malestar, y mucho malestar. Acá 7 de cada 10, acá 9 de cada 10. Intensidad distinta. Pero podemos decir que en los dos países existe disconformidad con la orientación en el país. Vamos a la placa que sigue. Porque en la placa que sigue vamos a empezar a ver cuáles son los temas que preocupan a cada uno de estos países y el resumen mundial, para que también echemos una miradita en esta ponderación que hizo esta encuesta. Le preguntaron cuáles son los temas que se encuentran más preocupantes de su país. Fíjate, es el promedio mundial. Resumen mundial. Lo que más preocupa: corrupción financiera y política, desempleo, pobreza y desigualdad social, crimen y violencia, y la sanidad. La situación del sistema de salud de cada uno de los países. Mucho de esto, y te voy a llevar a 2 años atrás, ahora que también va a haber elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre. Recordá todo lo que dijimos en aquel entonces para poder entender, no explicar, entender lo que había pasado con Donald Trump y que había tenido un antecedente próximo unos meses antes con el Brexit en Inglaterra. Y en ese momento dijimos, guarda que se están moviendo las grandes clases medias en el mundo, que son muy particulares las clases medias. Siempre decimos, la clase media no le entrega el corazón a cualquiera, es muy racional, muy utilitaria y obviamente funciona sobre la utilidad, valga la redundancia, de los gobiernos. Y esto es lo que está moviendo el mapa político en el mundo
con estos fenómenos nacionalistas que hay en Europa, por ejemplo, y demás. Atendamos a esto, ¿sí? Ojo que acá está mucha de la explicación de lo que está pasando para que podamos hacer una buena interpretación y no bolsonaricemos la política argentina linealmente, ¿no? Porque nos puede llevar a eso. Veamos qué pasa en Brasil y en Argentina. Y acá hay una comparación en la placa que sigue. Fíjate el comparativo, Lagui. El que está en celeste es Argentina, el que está en verde es Brasil. Fíjate en Argentina lo que más preocupa. Inflación. 64% puso a la inflación como el principal tema, que es un tema económico. Mira, en Brasil, el 9%, no existe. ¿Qué está pasando en Brasil? Que es lo que está preocupando más en Brasil. El crimen y la violencia, 49%. ¿Te suena? Sí, sí. El discurso de Bolsonaro. Claro. Bueno, el segundo tema, ¿cuál es? Corrupción. Corrupción. También. Fíjate que acá hay una coincidencia, ¿sí? Entre Argentina y Brasil, porque también, y acá tenés dos casos que están teniendo, digamos, mucha ventilación. En el caso de Argentina, de Brasil, con el Lava Jato, que ya lleva mucho tiempo, y en el caso de Argentina, con el tema de los cuadernos Gloria, como le quieran llamar. Es decir, que acá hay un punto de coincidencia, acá hay, si se quiere, con sesgos mayores, no tan grandes, el tema del desempleo. Ahí también hay una paridad en las preocupaciones, con lo cual la corrupción y el desempleo son dos puntos de contacto fuerte. Y el crimen y la violencia, que en Brasil está muy acentuado, en Argentina no está tan lejos también, y está empezando a ser una preocupación muy fuerte. Es decir, excepto acá que hay un gran sesgo y que está la economía focalizada en Argentina sobre este tema, realmente hay un puntos de contacto entre lo que está pasando en ambos países. Ahí tiene una diferencia de 56. Claro, acá es inmensa la diferencia. 50% contra 6 de Brasil. Exactamente, 9. No, la inflación. Ah, sí, la inflación el número de la inflación. Entre 45 y 50 y 6%. Sí, claro, está claro qué es lo que está pasando. Que la inflación, ¿dónde pega? En las clases medias. Claro. Es decir, sobre todo aquellos trabajadores de clase media que no están incluidos dentro de una relación de dependencia, es decir, que no tienen paritaria, por decirlo de alguna manera. Entonces, digo, acá hay un panorama desde las preocupaciones, que es lo que nos dedicamos nosotros a leer directamente, si hay condiciones parecidas, y después hay otros elementos. ¿Sí? En los dos países llegó la derecha a gobernar, en Argentina llegó antes, con un resultado muy ajustado. Recuerden que la elección fue también en balotaje y muy ajustada, por muy poquito ganó Macri. Eso obligó que el perfil del gobierno de derecha de Macri, que en esencia puede tener muchas coincidencias, sobre todo el PRO, no tanto el radicalismo, el PRO tiene muchas coincidencias ideológicas con lo que pasa con Bolsonaro, el partido Bolsonaro. En Brasil llega ahora con un poco más de oxígeno, con una diferencia de casi 10 puntos, con un consentimiento más grande. Y acá hay que empezar a interpretar, Lagui, políticamente estos datos, qué es lo que está pasando. Y vuelvo a lo que vos estás midiendo, la presencia de gendarmería o no, que es distinto de la policía. La policía es diferente y corresponde que esté en los barrios, según mi visión. La gendarmería es una fuerza nacional que está participando y que está operando sobre un estado emocional de los argentinos, porque no es un problema solamente de Córdoba, como lo estamos viendo en esta encuesta, un problema de la Argentina. Está actuando sobre un estado emocional, poco racional. Entonces las respuestas son principalmente emocionales. Entonces una lectura, si se quiere, hasta no política. Entonces estas respuestas que vamos a recoger en esta encuesta y que va a ser de alta adhesión, es un estado emocional. Es decir, poco racional en el buen sentido de la palabra y más emocional. Con lo cual, y si recorremos un poquito la historia de la Argentina, el proceso militar, cuando llegó en el año 76, llegó con un consentimiento importante de las grandes clases medias argentinas. Porque también había un fuerte estado emocional que avaló o de alguna manera le dio consentimiento a esa situación en la Argentina. Entonces, yo creo que hay que saber muy bien distinguir e interpretar claramente este tipo de información, para qué sirven estos estudios, porque si no nos podemos equivocar. Ojo que lo que están recabando las encuestas, yo no hice esa encuesta todavía, la podemos, para la próxima medición, el próximo programa la podemos hacer, si están de acuerdo o no, nos va a dar alto, igual que como usted está dando a vos, porque hay un estado emocional que ya no es un problema de un servicio que no funciona la seguridad en la Argentina. Es un estado emocional. Cuando vos decís, hay un problema de seguridad, ¿qué decís? Falta seguridad. Falta seguridad. Ahora, ¿qué te responde hoy en la encuesta? ¿Cuál es el principal problema? La inseguridad. Hay una diferencia entre la falta de seguridad y la inseguridad. Esto es un servicio que no funciona, esto es un estado emocional. Que hay que resolverlo, está claro. Que hay que seguir profundizando políticas para poder sociales y preventivas y lo que corresponde a la policía,
porque hay que resolverlo, pero profundizando y radicalizando y permitiendo que fuerzas nacionales participen también de esta situación que es emocional, no racional, nos puede llevar a una confusión. Una confusión, ¿no? claro. Entonces, digo, me parece que esto es una nota que hay que hacer fuerte en estos temas, al menos desde la visión de lo que de alguna manera venimos relevando esto. Brasil entró dentro de esas grandes clases medias que fueron promocionadas por un gobierno de centro izquierda como el de Lula. El de Lula, porque incorporó mucha gente que estaba excluida a la pobreza de la clase media, y ha cambiado la clase media brasilera y está con esta nueva realidad. Y acá podría explicarse lo de Bolsonaro. Hay que ver qué pasa y cómo se desarrolla. Gracias, Luisito. Y ahí nos vemos. Muy amable, muy amable.